Hola, muy buenas a todos. Eh, Mi nombre es Josías Antonio Colato. Estudio Relaciones Internacionales en la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel, El Salvador. Y durante esta oportunidad voy a tratar de exponer el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el cual es una de las simientes para muchos de los sistemas que a nivel internacional existen como protectores de la libertad y etcétera. Vamos a comenzar tratando de darle un concepto a este sistema. El sistema europeo es el precursor entre los sistemas de protección de los derechos humanos y es generalmente reconocido como el más eficiente de ellos, ya que lleva mucho más tiempo, lleva una organización mucho mayor y además de esto, recordemos la facilidad que tiene al estar en una situación como lo es la EU, ¿verdad? La Unión Europea. Algunos de sus antecedentes históricos es: Europa ha conocido una evolución del ámbito de intervención de los derechos humanos. Karel Basek afirma la existencia de tres generaciones de los derechos humanos. La primera es en Francia. La primera generación habría intervenido con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, que consagra los derechos individuales y políticos de cada ciudadano. Esa época la podemos conocer también como la Iluminación o el Renacentismo. Ocurre en Francia distintas revoluciones en las cuales los hombres ya están hartos de tanta monarquía, de reyes. Entonces ellos logran decir que el individuo es el primordial dentro del Estado. Su segunda fase toma fuerza en el preámbulo de la Constitución de 1946, centrado en los derechos sociales y económicos. Vamos viendo una especie de evolución, aunque un poquito distanciada, ¿verdad? Más o menos de 2 siglos. La tercera sería una generación en la cual se reagruparía una serie de derechos calificados a veces como derechos de solidaridad y que permitirían el progreso del individuo, como el derecho al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho a los medioambientales, ¿verdad? Los derechos antes eran más fundamentales, es decir, tenían un núcleo duro: salvaguardar la vida, no matar, etcétera, etcétera. Pero poco a poco el ser humano se ha dado cuenta que hay otros aspectos que valen la pena tomarlos y que se tienen que convertir en derechos. Por un ejemplo, podríamos poner el derecho a la propiedad privada, el derecho a no al racismo, es decir, tratarnos por igual, etcétera. Pero esto es a base de una evolución en los derechos. Ahora, las primeras propuestas de unificación que ocurren en Europa son las siguientes. Después de distintos conflictos políticos que ocurrieron en Europa Central, como podemos saber, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en 1889, y el impulso dado de una creación de un sistema económico unificado, ha marcado el camino para que un debate sobre la posibilidad de un sistema europeo unitario de derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a través de uno de sus presidentes, embargan un plan de 12 puntos, en el cual Estados Unidos comienza a prestar mucho dinero y comienza a hacer que la economía en Europa fluya, a pesar de que ha sido destruida por la guerra. Entonces esto crea un sistema unificador, lo cual ayuda cuando ya vienen los derechos a que esto sea mucho más fácil. Muchas organizaciones diferentes en índole y objetivos nacieron luego de la Segunda Guerra. Algunas de ellas tuvieron una vocación militar, como la Unión Occidental en 1948, llamada la Unión de Europa Occidental a partir de 1954,
la ya mencionada la Alianza del Atlántico Norte en 1949 y las conferencias sobre la seguridad y la cooperación en Europa, creadas por los acuerdos de Helsinki en 1975, que se transformarían en la Organización sobre Seguridad y la Cooperación en Europa en 1995, ya que como cualquier cosa esto ha llevado un proceso, ¿verdad? Primero se comenzaron a crear organizaciones más de índole militares para tratar de, a través de la fuerza, generar un orden. Por ejemplo, la Alianza del Atlántico Norte es de países que se alían en contra de otros países para poder mantener sus fronteras. Pero todo esto va haciendo que Europa se una, que vaya creando una cooperación. Luego, el objetivo era establecer una solidaridad económica como antesala a una unión política. Fue Jean Monnet, inversionista francés, considerado también padre fundador de Europa, quien propuso este esquema de integración. Esto es muy interesante porque primeramente las personas no se unen por efectos de solidaridad o buen trato mutuo, sino por economía. Entonces, estos países europeos se comienzan a unir a través de esfuerzos económicos, ¿verdad? Lo que luego va haciendo que se vayan uniendo de una forma más pacífica en todos los demás ámbitos. El Consejo de Europa, de órganos confederativos a guardián de derechos humanos y libertades fundamentales. El Consejo de Europa es un organismo intergubernamental y ha centrado su interés en la protección de los derechos humanos desde el momento de su fundación en 1948. Esta entidad redactó la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales o Convención Europea de Derechos Humanos, la cual fue adoptada en 1950 y entró en vigor en 1953. Esta se ha complementado con una serie de protocolos. El Consejo de Europa es uno de los mayores esfuerzos de la comunidad de la EU para lograr consolidar un órgano que pueda regular los derechos, es decir, que esté velando, pero además de eso tiene que ser un organismo supranacional, es decir, que vaya arriba del Estado. Entonces, esto crea una gran facilidad porque muchas personas a veces no recibían sus derechos en su país. Entonces ellos podrían ir a este órgano supranacional, que sería el Consejo de Europa, y decir, a mí me han infragado ese derecho y yo quiero que se vuelva a revisar. Entonces este consejo servía para eso. La Convención Europea de Derechos, conocida oficialmente como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Esta convención fue firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró oficialmente en vigor el 3 de septiembre de 1953. Luego de crear esta organización, ¿verdad? El Consejo, ya se comienzan a ver las convenciones, ¿verdad? Que cada uno de los países estén de acuerdo en someterse a esta autoridad. Y no solamente eso, sino adoptar cada uno de los derechos que ellos dicen, las normas y las leyes que conllevan. Los mecanismos de control del cumplimiento del convenio por parte de los estados son básicamente tres. Los informes, que a requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, todo Estado miembro deberá suministrar, dando las explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de las disposiciones del convenio. Se trata de un mecanismo de escasa relevancia. Los países tienen que informar, ¿verdad?, a este organismo supranacional acerca de cómo están llevando las cosas, cómo están yendo los convenios, si se está cumpliendo dentro del territorio, etc. El segundo, las demandas
estatales o denuncias de uno o varios Estados miembros contra otro por incumplimiento del convenio. A diferencia de lo que ocurre en otros sistemas, en el Convenio Europeo sí ha tenido relevancia en determinados casos, como en el de la demanda de varios países contra Grecia, por el golpe de estado de los coroneles y las consiguientes violaciones de derechos humanos, o la de Irlanda contra Gran Bretaña, por las técnicas de interrogatorio utilizadas con miembros del IRA, calificadas por el Tribunal Europeo como actos de malos tratos. Este segundo mecanismo trata acerca de que al final todos son observadores, todos son responsables de mantener estos convenios. Entonces, si un Estado está incumpliendo algo, el Estado miembro está obligado a ponerle el dedo, podríamos decir, y está obligado a que esto pueda cambiar. El tercero, las demandas individuales, que constituyen el mecanismo más importante mediante el cual cualquier persona, organización no gubernamental o grupo de particulares que se consideren víctima de violaciones de sus derechos humanos pueden plantear una demanda ante los tribunales europeos de derechos humanos. Y ciertamente este es el más importante de los mecanismos. Muchas veces hay personas que dentro de sus países sus derechos son arrebatados, son disminuidos y no se respetan. Entonces ellos tienen la posibilidad de ir ante un organismo supranacional como es el Tribunal Europeo y poder decir cuál es el derecho que ha sido infragado. Por ejemplo, podemos hablar acerca de casos de aborto, de casos de la comunidad LGTBI, en los cuales en algunos países muy autoritarios ellos no tienen un derecho a expresarse, sino que tienen que quedarse callados, pero por medio de estas organizaciones ya que son más allá del Estado, pueden ir y pedir que se les escuche. La Carta Social Europea recoge los principales derechos de carácter económico, social y a diferencia de lo que ocurre en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no establece un sistema judicial de control de cumplimiento por parte de los estados de sus principales disposiciones. Es decir, esta carta es un compendio en el cual existen distintas disposiciones en las que todos los países de Europa la toman. Y es como, bueno, si tú quieres puedes elegir respetar este derecho y si no está bien, pero esta es mi recomendación para que el Estado vaya de una forma pacífica. Sistema actual. Desde la entrada en vigor del Protocolo número 11 en 1999, el nuevo sistema se basó en un tribunal único, compuesto por un número de jueces igual al de estados, parte y dividido en 5 secciones. Más raramente adopta la forma de una gran sala, formada por 17 jueces, el presidente, 2 vicepresidentes y 5 presidentes de sección. Actualmente, todo individuo o grupo de individuos bajo la jurisdicción de un Estado parte del Consejo Europeo de Derechos Humanos puede presentar ante la Corte una denuncia por violaciones a los derechos garantizados. Cada denuncia recibida es confiada a una sección y atribuida por el presidente a un juez investigador. Según un sistema relativamente complejo de asignaciones, la admisibilidad es determinada, ya sea por ese juez o por un comité de 3 miembros o de una sala que decidirá sobre la admisibilidad y el fondo. Como lo había mencionado, cualquier individuo o grupo de personas que se sienta
infringido, que se sienta oprimido, puede llegar hasta este tribunal y pedir que se les revise, que se revise el estado, qué están haciendo con los convenios, cómo están tratando a las personas. Durante la fase de discusión del fondo del caso, el secretario emprenderá una mediación entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo de manera amistosa. Las decisiones sobre el fondo de cualquier caso pueden ser revisadas por la Gran Sala a petición de una y otra de las partes, cuando la cuestión en examen es particularmente grave. Las decisiones definitivas del Tribunal Europeo de Derechos constatan ya sea la existencia de una violación de uno o varios derechos garantizados por el Consejo o la ausencia de cualquier violación. En el primero de los casos, los fallos del tribunal también determinan lo que debe de ser acordado como reparación. Esas decisiones son completamente vinculantes para el Estado defensor. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es responsable de supervisar su cumplimiento por el Estado. Muchas gracias por haber observado el video. Espero que haya sido muy educativo para cada uno de nosotros. Espero que aprendamos de una forma muy profunda cada uno de los sistemas que existen a nivel mundial de los derechos, ya que son parte fundamental de lo que nosotros llamamos sociedad. Les deseo mucho bien, mucha paz y mucha tranquilidad. Gracias.